Hay tierras en este mundo donde el tiempo parece moverse de otra manera. Lugares donde el invierno no es solo una estación sino un personaje silencioso que moldea el destino de los pueblos. Lugares donde los bosques se extienden tan profundos y oscuros que parecen contener secretos más antiguos que la memoria misma. Esta noche vamos a caminar juntos por una de esas tierras. Una tierra de contrastes imposibles. De zares y revoluciones. De iglesias doradas y tundras heladas. De poetas que escribieron bajo la nieve y de imperios que se levantaron desde la ceniza. Esta noche vamos a recorrer la historia de Rusia. Cierra los ojos por un momento. Intenta sentir el aire frío del norte. Escucha el viento que atraviesa las estepas interminables. Imagina una tierra donde el horizonte no tiene fin y donde el silencio puede ser tan profundo que te hace escuchar tu propio corazón. Rusia no es solo un país. Es un continente de historias. Un mosaico de pueblos que se encontraron, lucharon, se mezclaron y construyeron algo único en la historia humana. Pero antes de llegar a los zares, antes de las revoluciones y las guerras mundiales, debemos retroceder mucho más en el tiempo. Debemos viajar a un lugar donde todo comenzó. Un lugar cubierto de nieve y de olvido. Hace más de 1000 años, en las vastas llanuras que hoy llamamos Rusia, no había un solo reino unificado. No había palacios de invierno ni catedrales con cúpulas doradas. Solo existían tribus dispersas, viviendo entre bosques de abedules y ríos que corrían libres hacia mares distantes. Los pueblos eslavos del este habitaban esas tierras, cultivando lo que podían en veranos breves y enfrentando inviernos que parecían no tener fin. Eran cazadores, pescadores, agricultores modestos. Vivían en aldeas de madera, con techos bajos para conservar el calor, y sus vidas estaban marcadas por el ritmo implacable de las estaciones. Pero esas tierras no estaban vacías de historias. Por el contrario, estaban llenas de ellas. Cada río tenía su espíritu. Cada bosque ocultaba criaturas de leyenda. Los antiguos eslavos creían en un mundo invisible que convivía con el visible. Creían en el domovoi, el espíritu protector del hogar. En la Rusalka, el alma de una joven ahogada que habitaba los lagos. En el Lesí, el guardián salvaje de los bosques. Esas creencias no eran simples supersticiones. Eran la forma en que esos pueblos comprendían su lugar en un mundo inmenso y a menudo hostil. Y entonces llegaron los vikingos. No como conquistadores brutales, aunque también trajeron violencia. Llegaron como comerciantes, como guerreros, como exploradores que buscaban nuevas rutas hacia el sur. Los escandinavos, a quienes los eslavos llamaban varegos, descendieron por los grandes ríos como el Dnieper y el Volga, estableciendo puestos comerciales, fortalezas y eventualmente ciudades. Una de esas ciudades fue Kiev. Y alrededor de Kiev comenzó a formarse algo nuevo. Algo que no era del todo eslavo ni del todo escandinavo, sino una mezcla de ambos. Una cultura híbrida que sería la semilla de lo que vendría después. La historia cuenta que en el año 862, un príncipe varego llamado Riurik fue invitado por las tribus eslavas a gobernar sobre ellas. Las crónicas antiguas dicen que las tribus estaban cansadas del caos, de las luchas internas, y que necesitaban un líder fuerte que trajera orden. Riurik aceptó. Y con él comenzó una dinastía que gobernaría durante siglos. Los Riurúquidas. Los primeros príncipes de lo que sería conocido como la Rus de Kiev. Imagina por un momento esas primeras ciudades. Kiev, Novgorod, Smolensk. No eran grandes metrópolis. Eran asentamientos de madera rodeados por empalizadas, donde el humo de las cocinas se elevaba en el aire frío de la mañana. Las calles eran de tierra batida, lodosas en primavera, duras como piedra en invierno. Los mercados bullían con comerciantes que traían pieles del norte, miel de los bosques, ámbar del Báltico y sedas de Bizancio. Porque esos pueblos estaban en el cruce de mundos. Al norte, los mares fríos y los bosques sin fin. Al sur, el imperio bizantino, con su riqueza, su cultura y su fe cristiana ortodoxa. Fue esa conexión con Bizancio la que cambiaría todo. En el año 988, el príncipe Vladimir de Kiev tomó una decisión que marcaría el destino de Rusia para siempre. Decidió abandonar los antiguos dioses paganos y abrazar el cristianismo ortodoxo.
Las razones fueron tanto políticas como espirituales. Al convertirse, Vladimir buscaba alianzas con el poderoso imperio bizantino, legitimar su gobierno y unificar a sus súbditos bajo una sola fe. La leyenda cuenta que Vladimir envió emisarios a diferentes tierras para conocer las grandes religiones del mundo. Los emisarios regresaron con informes. Del Islam dijeron que la prohibición del vino no les convenía. Del judaísmo, que había perdido su tierra prometida. Pero cuando entraron en las iglesias de Constantinopla, dijeron algo que resonó profundamente. Dijeron que no sabían si estaban en el cielo o en la tierra. Que nunca habían visto tanta belleza. Y así, en el año 988, el pueblo de Kiev fue bautizado en masa en las aguas del río Dnieper. Intenta visualizar esa escena. Miles de personas entrando al río bajo un cielo gris. Sacerdotes bizantinos con vestimentas doradas rezando en griego. Los antiguos ídolos de madera siendo derribados, quemados, arrojados al agua. Un mundo viejo desapareciendo y un mundo nuevo naciendo en medio del frío. Con el cristianismo ortodoxo llegaron no solo monjes y sacerdotes, sino también arquitectos, pintores, escribas. Llegó el alfabeto cirílico, creado décadas antes por los misioneros Cirilo y Metodio para traducir las escrituras al eslavo antiguo. Llegaron los primeros libros, los primeros monasterios, las primeras iglesias de piedra. La cultura de la Rus de Kiev comenzó a florecer. Se escribieron crónicas. Se pintaron iconos. Se construyeron catedrales como la de Santa Sofía en Kiev, con sus mosaicos dorados que brillaban en la penumbra como estrellas atrapadas en la tierra. Durante los siglos XI y XII, la Rus de Kiev fue un reino próspero y poderoso. Sus príncipes se casaban con reyes y reinas de Europa. Ana de Kiev, hija del príncipe Yaroslav el Sabio, se convirtió en reina de Francia. Las ciudades crecieron. El comercio floreció. Los artesanos trabajaban la plata y el hierro. Los campesinos cultivaban centeno y cebada. Los monjes copiaban manuscritos en monasterios aislados donde el único sonido era el rasgueo de las plumas sobre el pergamino. Pero nada dura para siempre. A finales del siglo XII, la Rus de Kiev comenzó a fragmentarse. Los príncipes luchaban entre sí por el poder. Las ciudades se independizaban. El reino unificado se convirtió en una constelación de principados rivales. Novgorod en el norte. Vladimir Suzdal en el noreste. Galitzia-Volinia en el suroeste. Cada uno con sus propias ambiciones, sus propias lealtades, sus propios sueños de grandeza. Y mientras los príncipes eslavos se peleaban entre sí, desde el este se acercaba una tormenta que nadie había visto venir. Una tormenta que vendría galopando desde las estepas infinitas de Asia. Una tormenta de hierro, fuego y sangre. Los mongoles. Ahora, antes de continuar este viaje a través del tiempo, quiero pedirte algo. Si esta historia te está transportando, si sientes que estamos caminando juntos por esas tierras antiguas, ayúdame a seguir creando estos viajes. Suscríbete a este canal. Es tu forma de decirme que quieres más noches como esta. Que quieres seguir explorando los rincones olvidados del pasado. Y si realmente sientes que este contenido es especial, activa la campanita. Porque cada semana vamos a viajar a un lugar diferente del tiempo. Juntos. El año 1220 fue un año como cualquier otro en las tierras de la Rus. Los campesinos sembraban sus campos. Los comerciantes viajaban por los ríos llevando sus mercancías. Los príncipes seguían con sus disputas interminables por territorio y poder. Nadie imaginaba que al otro lado del mundo, más allá de las montañas y las estepas sin nombre, se estaba gestando algo que cambiaría el destino de millones. En las vastas praderas de Mongolia, un líder había logrado lo imposible. Había unificado a las tribus nómadas bajo un solo estandarte. Su nombre era Temujin, pero el mundo lo conocería como Gengis Khan. El gran conquistador. El azote de imperios. Y sus jinetes mongoles, los guerreros más temidos de su tiempo, habían comenzado una expansión que parecía imparable. Los mongoles no eran simplemente guerreros brutales. Eran estrategas brillantes. Conocían el arte de la guerra como nadie. Sus caballos eran pequeños pero resistentes, capaces de recorrer distancias imposibles sin descanso.
Sus arcos compuestos podían disparar flechas con una precisión mortal incluso a galope. Y su disciplina militar era absoluta. Cada movimiento estaba calculado. Cada ataque era coordinado. Conquistaron China. Conquistaron Persia. Conquistaron pueblos que los europeos ni siquiera sabían que existían. Y en 1220, sus exploradores llegaron a las fronteras de la Rus. Al principio fueron solo incursiones. Partidas de reconocimiento que aparecían y desaparecían como fantasmas en las estepas. Pero en 1237 comenzó la verdadera invasión. El nieto de Genghis Khan, un príncipe mongol llamado Batu Khan, cruzó el río Volga al frente de un ejército inmenso. Y ciudad tras ciudad, principado tras principado, cayeron ante él. Imagina el terror de aquellos días. Imagina ser un campesino en una aldea remota y ver en el horizonte una nube de polvo que se acerca. Al principio no entiendes qué es. Pero luego escuchas el trueno de miles de cascos golpeando la tierra. Ves las siluetas de jinetes que parecen fundirse con sus caballos. Ves los estandartes con colas de yak ondeando al viento. Y sabes que tu mundo está a punto de terminar. Riazán fue la primera gran ciudad en caer. Los mongoles la sitiaron en 1237. El príncipe de Riazán pidió ayuda a los otros príncipes de la Rus, pero nadie acudió. Todos pensaron que podrían salvarse solos. Todos creyeron que la tormenta no llegaría hasta ellos. Riazán resistió durante 5 días. Luego las murallas fueron asaltadas. La ciudad fue saqueada. Los edificios fueron incendiados. Se dice que no quedó piedra sobre piedra. Que las calles quedaron cubiertas de ceniza y silencio. Después fue Vladimir. Luego Suzdal. Luego Moscú, que en aquel entonces era apenas una aldea fortificada. Una tras otra, las ciudades ardieron. Los mongoles no venían a gobernar. Venían a sembrar el miedo. Y lo lograron. Solo 2 ciudades importantes lograron salvarse. Una fue Novgorod, en el lejano norte, protegida por sus pantanos y su distancia. La otra fue Pskov. Pero el resto de la Rus quedó bajo el yugo mongol. Y ese yugo duraría más de 2 siglos. 2 siglos que los rusos llamarían el yugo tártaro. 2 siglos de tributos, de humillación, de silencio forzado. Trata de comprender lo que significó ese periodo. No fue una ocupación como las que conocemos hoy. Los mongoles no se quedaron a vivir en las ciudades rusas. Establecieron su capital en Sarai, en las orillas del Bajo Volga, y desde allí gobernaron a través del miedo y la extorsión. Los príncipes rusos tenían que viajar hasta Sarai para recibir el permiso de gobernar. Tenían que inclinarse ante el Khan. Tenían que pagar tributos enormes en plata, pieles y esclavos. Si un príncipe se rebelaba, los mongoles enviaban expediciones de castigo que arrasaban todo a su paso. Fue una época oscura. Las ciudades que habían florecido quedaron reducidas a sombras de lo que fueron. El comercio se detuvo. La cultura se refugió en los monasterios. Los monjes copiaban manuscritos antiguos a la luz de las velas, preservando lo poco que quedaba de la civilización de Kiev. Las crónicas de esos años están llenas de lamentos. Hablan de ciudades quemadas. De familias separadas. De un pueblo que había perdido su libertad y no sabía si algún día la recuperaría. Pero en medio de esa oscuridad, algo comenzó a cambiar. En el noreste de la Rus, lejos de las rutas principales de los mongoles, un pequeño principado comenzó a crecer en silencio. Su nombre era Moscovia. Y su ciudad principal, Moscú, era poco más que un puesto comercial rodeado de bosques. Pero los príncipes de Moscú eran astutos. No desafiaron abiertamente a los mongoles. Al contrario, se convirtieron en sus colaboradores más leales. Recolectaban tributos para el Khan. Aplastaban rebeliones de otros príncipes rusos. Y con cada servicio prestado, los mongoles les concedían más tierras, más poder, más autonomía. Era una estrategia de supervivencia. Una estrategia cruel, pragmática, pero efectiva. Uno de esos príncipes fue Iván Kalitá, Iván el Bolsa, llamado así porque siempre llevaba consigo una bolsa llena de monedas para dar limosna a los pobres. Pero Iván no era solo generoso con los mendigos. También sabía cómo acumular riqueza y territorio.
Durante su gobierno en el siglo XIV, Moscú se convirtió en el centro administrativo del tributo mongol. El dinero fluía a través de la ciudad. Y parte de ese dinero se quedaba allí. Además, Iván hizo algo que resultaría crucial. Convenció al líder de la Iglesia Ortodoxa rusa, el metropolitano Pedro, de trasladar su sede de Vladimir a Moscú. De repente, Moscú no solo era un centro político y económico. También era el centro espiritual de la Rus. Era la nueva Kiev. La heredera de una tradición que parecía perdida. Y mientras Moscú crecía, el poder mongol comenzaba a debilitarse. El vasto imperio creado por Gengis Khan se había fragmentado en kanatos rivales. Las luchas internas consumían sus recursos. Las plagas devastaban sus ciudades. Y los pueblos sometidos comenzaban a levantar la cabeza, a sentir que tal vez, solo tal vez, había llegado el momento de la libertad. En 1380, un príncipe moscovita llamado Dmitri decidió que era hora de actuar. Reunió un ejército de varios principados rusos y marchó al encuentro de las fuerzas mongolas. El enfrentamiento ocurrió en un lugar llamado Kulikovo, junto al río Don. Fue la primera vez en más de un siglo que un ejército ruso plantaba cara a los mongoles en una batalla campal. Si cierras los ojos, puedes intentar ver ese día. El campo de Kulikovo en el amanecer. La niebla elevándose desde el río. Miles de hombres formados en líneas. Campesinos con lanzas. Boyardos con armaduras. Monjes guerreros que habían dejado sus monasterios para luchar por la tierra que amaban. Y enfrente, los mongoles. Todavía temibles. Todavía mortales. La batalla fue brutal. Durante horas, las líneas chocaron una y otra vez. Se dice que el río Don corrió rojo ese día. Que los cuervos oscurecieron el cielo. Que el estruendo de las armas se escuchó a kilómetros de distancia. Y al final, contra todo pronóstico, los rusos ganaron. Fue una victoria que no puso fin al yugo mongol, pero sí rompió el mito de su invencibilidad. Dmitri regresó a Moscú como un héroe. Sería recordado para siempre como Dmitri Donskoy, Dmitri del Don. Y aunque los mongoles regresarían y saquearían Moscú solo 2 años después, algo había cambiado en el espíritu del pueblo ruso. Habían probado la victoria. Habían recordado que podían luchar. Que podían ganar. Durante el siglo XV, el poder mongol siguió desvaneciéndose como la niebla al amanecer. Los príncipes de Moscú consolidaron su dominio sobre los otros principados rusos. Compraban tierras. Conquistaban rivales. Tejían alianzas matrimoniales. Y en 1480, un príncipe llamado Iván III decidió que había llegado el momento final. Iván III, conocido como Iván el Grande, fue el arquitecto de la Rusia moderna. Durante su largo reinado, anexó Novgorod, la última gran ciudad independiente. Conquistó Tver. Expandió las fronteras de Moscovia hasta convertirla en el estado más grande de Europa. Pero su acto más audaz fue simple y contundente. En 1480, cuando los enviados mongoles llegaron a Moscú exigiendo el tributo anual, Iván los recibió en su palacio. Escuchó sus demandas. Y luego, delante de todos, tomó la carta del Khan y la rompió en pedazos. Pisoteó los fragmentos. Y ordenó que los enviados fueran expulsados. Era una declaración de independencia. Era el fin de 2 siglos de humillación. Los mongoles reunieron un ejército y marcharon hacia Moscú. Los 2 ejércitos se encontraron frente a frente en las orillas del río Ugra. Pero ninguno atacó. Durante semanas permanecieron en sus posiciones, observándose a través del agua. Y finalmente, cuando llegó el invierno y el río comenzó a congelarse, los mongoles se retiraron. Simplemente se fueron. Y nunca regresaron. Aquel momento, aquel retiro silencioso, marcó el nacimiento de Rusia como nación independiente. Ya no era una colección de principados sometidos. Era un reino unificado bajo Moscú. Un reino que se veía a sí mismo como el heredero de Bizancio, que había caído ante los turcos otomanos en 1453. Moscú se declaró la tercera Roma. La guardiana de la fe ortodoxa. La última defensora de la verdadera cristiandad. Iván el Grande se casó con Sofía Paleóloga, sobrina del último emperador bizantino.
Adoptó el águila bicéfala como símbolo de su reino. Invitó a arquitectos italianos a Moscú para construir nuevas catedrales y palacios. Y lentamente, sobre las ruinas del pasado, comenzó a levantarse algo nuevo. Algo grandioso. Algo que el mundo aún no había visto. El nieto de Iván el Grande heredaría un reino poderoso, pero también heredaría un temperamento que marcaría su reinado con sangre y terror. Su nombre era Iván IV, pero la historia lo recordaría con un título que hace temblar incluso a 500 años de distancia. Iván el Terrible. Nacido en 1530, Iván quedó huérfano siendo apenas un niño. Su padre murió cuando él tenía 3 años. Su madre fue envenenada cuando tenía 8. Creció en un palacio lleno de intrigas, rodeado de boyardos ambiciosos que luchaban por el poder mientras él observaba desde las sombras. Vio traiciones. Vio asesinatos. Vio cómo el mundo de los adultos era un teatro cruel donde la bondad era debilidad y la confianza era estupidez. A los 13 años, Iván demostró que ya no era un niño. Ordenó la ejecución de Andrei Suisky, el boyardo más poderoso de Moscú, arrojándolo a los perros de caza. Fue su primera lección de terror. Y no sería la última. En 1547, a los 17 años, Iván fue coronado no como gran príncipe, sino como zar. Era la primera vez que un gobernante ruso adoptaba ese título, derivado de César, que evocaba a los emperadores romanos. Iván no solo quería gobernar Moscovia. Quería ser el soberano absoluto de todas las tierras rusas. El representante de Dios en la tierra. El amo indiscutible de millones de almas. Y durante los primeros años de su reinado, pareció que Iván cumpliría ese destino de grandeza. Reformó el ejército. Conquistó los kanatos tártaros de Kazán y Astracán, abriendo las puertas hacia el este, hacia Siberia, hacia territorios que se extendían hasta el fin del mundo conocido. Promulgó un nuevo código de leyes. Estableció un sistema de gobierno más centralizado. Bajo su mandato, Rusia comenzó a expandirse como nunca antes. Los cosacos cruzaron los Urales. Los exploradores avanzaron por ríos congelados hacia tierras donde el sol apenas se alzaba en invierno. Pero algo oscuro habitaba en el corazón de Iván. Algo que había nacido en aquellos años de infancia solitaria y traicionada. Algo que comenzó a manifestarse con una intensidad cada vez mayor. En 1560, tras la muerte de su amada esposa Anastasia, Iván cayó en una espiral de paranoia y violencia. Estaba convencido de que los boyardos la habían envenenado. Estaba convencido de que todos conspiraban contra él. Y decidió que si no podía confiar en nadie, destruiría a todos los que pudieran amenazarlo. Creó un cuerpo especial de guardias llamado la Oprichnina. Hombres vestidos de negro que montaban caballos negros y llevaban como símbolo una cabeza de perro y una escoba. La cabeza de perro representaba su lealtad al zar, dispuestos a morder a sus enemigos. La escoba simbolizaba su misión de barrer la traición de Rusia. Eran más que soldados. Eran instrumentos del terror. Durante 7 años, la Oprichnina sembró el caos en Rusia. Ejecutaban a boyardos sin juicio. Confiscaban propiedades. Torturaban a supuestos conspiradores. Ciudades enteras fueron puestas bajo sospecha. Y la peor de todas las atrocidades ocurrió en 1570, cuando Iván sospechó que la ciudad de Nóvgorod planeaba aliarse con Polonia contra él. Iván marchó personalmente a Nóvgorod con su Oprichnina. Durante 5 semanas, la ciudad fue sometida a un reinado de horror que desafía la imaginación. Miles de personas fueron ejecutadas. Familias enteras fueron arrojadas al río Volkhov a través de agujeros en el hielo. Los monasterios fueron saqueados. Las iglesias profanadas. Se dice que entre 20.000 y 60.000 personas murieron en aquellas semanas. Las cifras exactas se perdieron en el tiempo, pero el trauma quedó grabado en la memoria colectiva de Rusia para siempre. Intenta imaginar el silencio que cayó sobre Nóvgorod después de aquello. Las calles vacías. Las casas abandonadas con las puertas abiertas como bocas mudas. El humo todavía elevándose desde los edificios quemados. Y sobre todo, el miedo. Un miedo que se asentó en los huesos de los sobrevivientes y que les enseñó que en la Rusia de Iván el Terrible, hasta respirar podía ser un acto sospechoso.
Pero la locura de Iván alcanzaría su punto más trágico en 1581. Durante una discusión con su hijo mayor, el zarevich Iván, el zar perdió el control. Algunos dicen que discutían sobre política. Otros que el zar había golpeado a la esposa embarazada de su hijo. Lo cierto es que en un arrebato de furia, Iván el Terrible golpeó a su hijo en la cabeza con su bastón de hierro. El joven príncipe cayó al suelo. Y durante días agonizó mientras su padre lloraba arrodillado junto a su lecho, rogándole que no muriera, rogándole perdón. El zarevich murió el 19 de noviembre de 1581. Y con él murió la línea directa de sucesión al trono. El otro hijo de Iván, Fiodor, era débil de mente y poco apto para gobernar. Iván el Terrible había matado el futuro de su propia dinastía con sus propias manos. El zar vivió 3 años más, cada vez más enfermo, más atormentado, más consumido por el remordimiento. Murió en 1584 mientras jugaba ajedrez. Dicen que su último movimiento fue colocar su rey en el tablero, pero que el rey cayó antes de que pudiera soltarlo. Como si hasta en su muerte, el poder se le escapara de las manos. Rusia quedó en manos de Fiodor I, un zar que prefería rezar en las iglesias antes que gobernar. El verdadero poder recayó en su cuñado, Boris Godunov, un boyardo astuto que manejaría el reino desde las sombras. Y cuando Fiodor murió sin herederos en 1598, Boris fue elegido zar, terminando así la dinastía de los Ryurúquidas que había gobernado Rusia durante más de 7 siglos. Pero el final de una dinastía no trajo paz. Al contrario. Lo que siguió fue uno de los periodos más caóticos en la historia rusa. Un periodo que los historiadores llamarían el tiempo de Travels, el tiempo de disturbios. 15 años de guerra civil, hambrunas, invasiones extranjeras y pretendientes al trono que aparecían y desaparecían como fantasmas. En 1601 apareció un joven que decía ser Dmitri, el hijo menor de Iván el Terrible, que supuestamente había muerto en la infancia. Muchos sospechaban que era un impostor, pero suficientes personas le creyeron como para iniciar una guerra. El falso Dmitri, como la historia lo conocería, marchó desde Polonia con un ejército. Tomó Moscú. Fue coronado zar. Pero apenas un año después fue asesinado por una turba enfurecida y su cuerpo fue quemado, sus cenizas cargadas en un cañón y disparadas hacia el oeste, hacia Polonia, de donde había venido. Luego apareció un segundo falso Dmitri. Y luego un tercero. Cada uno con sus propios seguidores, sus propios ejércitos, sus propias promesas de restaurar el orden. Rusia se sumió en el caos. Los polacos invadieron desde el oeste y llegaron a ocupar el Kremlin. Los suecos invadieron desde el norte. Los campesinos se rebelaron contra los boyardos. Las ciudades cambiaban de manos una y otra vez. Y en medio de toda esa violencia, el pueblo ruso sufrió hambrunas que mataron a cientos de miles. En algunas regiones, se recurrió al canibalismo para sobrevivir. Pero de las cenizas de ese caos, emergió una nueva esperanza. En 1612, un comerciante de carne llamado Kuzma Minin y un príncipe llamado Dmitri Pozarsky organizaron un ejército de voluntarios. No eran soldados profesionales. Eran artesanos, campesinos, comerciantes, monjes. Eran rusos comunes que decidieron que era hora de salvar su tierra. Marcharon hacia Moscú y expulsaron a los polacos del Kremlin. Y en 1613, una asamblea de representantes de toda Rusia eligió a un nuevo zar. Un joven de 16 años llamado Mijaíl Románov. Con Mijaíl comenzó la dinastía Románov, que gobernaría Rusia durante los siguientes 300 años. Su reinado trajo estabilidad. Trajo orden. Pero también trajo nuevas ambiciones. Los zares Románov verían hacia el oeste y se preguntarían por qué Rusia seguía siendo vista como una tierra atrasada, bárbara, ignorante. Y uno de ellos decidiría cambiar eso para siempre. Pedro el Grande nació en 1672. Desde niño mostró una curiosidad insaciable. Le fascinaban los barcos. Le fascinaba la tecnología. Le fascinaba todo lo que venía de Europa occidental. Cuando se convirtió en zar a los 10 años, tras la muerte de su medio hermano, comenzó a soñar con transformar Rusia en una potencia europea. No quería que Rusia fuera simplemente grande. Quería que fuera moderna. Poderosa.
Respetada. Temida. En 1697, Pedro hizo algo que ningún zar había hecho jamás. Viajó a Europa Occidental de incógnito, usando un nombre falso, visitando astilleros en Holanda e Inglaterra, trabajando como carpintero para aprender cómo se construían los barcos. Imagina eso. Un zar de Rusia con las manos llenas de astillas, martillando clavos junto a trabajadores comunes, porque necesitaba entender cómo funcionaban las cosas. Cuando regresó a Rusia, Pedro desató una revolución desde arriba. Obligó a los boyardos a cortarse las barbas, símbolo de la tradición rusa ortodoxa. Obligó a la nobleza a vestirse con ropas occidentales. Reformó el ejército según modelos europeos. Creó una marina de guerra desde cero. Fundó academias, periódicos, fábricas. Y más importante aún, decidió que Rusia necesitaba una nueva capital. Una capital que no mirara hacia el pasado sino hacia el futuro. Una capital en el mar. En 1703, en medio de una guerra contra Suecia, Pedro comenzó la construcción de San Petersburgo en las tierras pantanosas del delta del río Neva. Era un proyecto demencial. Miles de trabajadores murieron drenando los pantanos, clavando pilotes en el lodo, levantando palacios sobre un suelo que parecía rechazarlos. Pero Pedro no se detuvo. Quería una ventana hacia Europa. Y la construyó con hierro, piedra y una voluntad que no aceptaba límites. San Petersburgo se alzó del barro como un milagro imposible. Una ciudad de canales y palacios en medio de tierras que deberían haber sido inhabitables. Pedro obligó a la nobleza a mudarse allí, a construir sus mansiones en aquella nueva capital que desafiaba la naturaleza misma. Y en 1712, San Petersburgo se convirtió oficialmente en la capital de Rusia, desplazando a Moscú después de siglos de dominio. Pero Pedro no solo construyó ciudades. También construyó un imperio. Tras su victoria sobre Suecia en la Gran Guerra del Norte, Rusia obtuvo acceso al mar Báltico. Ya no era un reino encerrado entre bosques y estepas. Era una potencia naval. Era un jugador en el tablero de Europa. Y en 1721, Pedro adoptó el título de emperador de todas las Rusias. Rusia ya no era solo un reino. Era un imperio que se extendía desde las costas del Báltico hasta las profundidades de Siberia. Pedro murió en 1725, pero su legado transformó Rusia para siempre. Había modernizado el país a la fuerza. Había occidentalizado la nobleza. Había abierto las puertas al mundo. Y aunque muchos en Rusia sintieron que había traicionado las tradiciones, que había vendido el alma rusa a cambio de barcos y cañones, nadie podía negar que Rusia era ahora una fuerza con la que había que contar. Las décadas siguientes vieron un desfile de emperadores y emperatrices. Algunos débiles. Otros despiadados. Pero ninguno brilló tanto como Catalina la Grande, una princesa alemana que llegó a Rusia para casarse con el nieto de Pedro y terminó convirtiéndose en una de las gobernantes más poderosas de la historia. Catalina llegó al poder en 1762 tras un golpe de estado contra su propio esposo, el zar Pedro III. 6 meses después de su derrocamiento, Pedro apareció muerto en circunstancias misteriosas. Nadie se atrevió a investigar demasiado. Catalina había demostrado que en el juego del poder ruso, la piedad era un lujo que los débiles no podían permitirse. Pero Catalina no era solo una conspiradora hábil. Era una gobernante ilustrada. Correspondía con Voltaire. Coleccionaba arte. Fundó escuelas y hospitales. Expandió las fronteras de Rusia hasta el Mar Negro tras derrotar al Imperio Otomano. Participó en las particiones de Polonia, absorbiendo vastos territorios occidentales. Bajo su reinado, Rusia se convirtió en la potencia dominante de Europa Oriental. Sin embargo, toda esa grandeza imperial se construía sobre una base profundamente injusta. Mientras la corte brillaba con oro y diamantes, mientras los palacios se llenaban de obras de arte europeas, la inmensa mayoría de la población rusa vivía en condiciones que apenas habían cambiado desde la Edad Media. Eran siervos. Esclavos en todo menos en el nombre. Atados a la tierra que trabajaban. Propiedad de los nobles que podían venderlos, separarlos de sus familias, castigarlos a voluntad. Imagina por un momento la vida de un siervo ruso en el siglo XVIII. Despiertas antes del amanecer en una isba,
una cabaña de troncos con un solo cuarto donde duerme toda tu familia. El humo del horno llena el aire porque no hay chimenea adecuada. Sales al frío del invierno, que puede alcanzar los 30 o 40 grados bajo cero. Caminas hasta los campos del noble al que perteneces. Trabajas desde que sale el sol hasta que se oculta. Y al final del día, la mayor parte de lo que has cosechado no es para ti. Es para el Señor. Para el zar. Para una iglesia que te dice que tu sufrimiento en esta vida será recompensado en la siguiente. Esa era la realidad de millones. Y esa realidad eventualmente conduciría a Rusia hacia su momento más transformador. Hacia su revolución. Pero antes de llegar a ese momento, Rusia enfrentaría una prueba que definiría su identidad nacional para siempre. Una invasión que traería muerte y destrucción a una escala inimaginable, pero que también despertaría en el pueblo ruso un sentido de unidad y resistencia que los historiadores todavía estudian hoy. En 1812, Napoleón Bonaparte, el hombre que había conquistado casi toda Europa, decidió que era hora de someter a Rusia. El zar Alejandro I había roto su alianza con Francia. Había desafiado el bloqueo continental contra Inglaterra. Y Napoleón no toleraba desafíos. El 24 de junio de 1812, el gran ejército de Napoleón cruzó el río Niemen. Era la fuerza militar más grande jamás reunida hasta ese momento. 600.000 hombres. Franceses, polacos, alemanes, italianos. Veteranos de 100 batallas. Marchando hacia Moscú con la confianza de quien nunca ha conocido la derrota. Los rusos se retiraron. No por cobardía, sino por estrategia. Sabían que no podían enfrentar a Napoleón en campo abierto. Así que retrocedieron, quemando los campos, destruyendo los almacenes, llevándose todo lo que pudiera servir al enemigo. Aplicaron una política de tierra arrasada. Y con cada kilómetro que avanzaba, el gran ejército se adentraba más en un territorio vacío, hostil, infinito. En septiembre, finalmente hubo una batalla. Borodino. Fue uno de los enfrentamientos más sangrientos de las guerras napoleónicas. 70.000 hombres cayeron en un solo día. Los franceses ganaron técnicamente, pero fue una victoria pírrica. Habían perdido generales, soldados veteranos, y sobre todo, habían descubierto que los rusos no se rendirían fácilmente. Napoleón entró en Moscú el 14 de septiembre. Pero la ciudad estaba vacía. Los moscovitas habían huido. Y esa misma noche, incendios comenzaron a estallar por toda la ciudad. Algunos dicen que fueron los rusos quienes prendieron fuego a su propia capital antes que dejarla en manos del enemigo. Otros que fueron saqueos descontrolados. Lo cierto es que 3/4 partes de Moscú ardieron. Y Napoleón, sentado en el Kremlin, esperó una rendición que nunca llegó. Esperó semanas. El zar Alejandro no respondía a sus mensajes. No proponía términos de paz. Simplemente guardaba silencio. Y mientras tanto, el invierno ruso se acercaba. En octubre, cuando las primeras nieves comenzaron a caer, Napoleón comprendió su error. Ordenó la retirada. Y lo que siguió fue una de las mayores catástrofes militares de la historia. El gran ejército retrocedió por el mismo camino devastado por el que había venido. Pero ahora el frío era su enemigo. La nieve caía sin cesar. Los caballos morían por miles. Los soldados abandonaban sus armas para caminar más rápido. Los cosacos rusos atacaban constantemente desde los flancos. Y cada noche, miles más sucumbían al frío y al hambre. Trata de visualizar esa columna interminable de hombres arrastrándose por las estepas heladas. Algunos todavía con los restos de uniformes que alguna vez fueron brillantes. Otros envueltos en trapos robados de cadáveres. El viento aullando como si la tierra misma quisiera expulsarlos. Y en medio de todo, el silencio de los que simplemente se sentaban en la nieve y dejaban de moverse, permitiendo que el frío los llevara. De los 600.000 hombres que entraron en Rusia, solo unos 30.000 regresaron. Fue el principio del fin para Napoleón. Y fue el momento en que Rusia demostró al mundo que era algo más que un imperio lejano y exótico. Era una fuerza de la naturaleza. Un país que podía absorber invasiones y escupir solo huesos. Ese momento de victoria contra Napoleón despertó en Rusia un orgullo nacional que no había existido antes.
Los soldados rusos marcharon hasta París. Participaron en el Congreso de Viena. El zar Alejandro I se convirtió en uno de los líderes más poderosos de Europa. Rusia era ahora el gendarme del continente. El protector del orden establecido. Pero dentro de Rusia, las semillas del cambio estaban germinando. Los oficiales que habían peleado en Europa habían visto las ciudades occidentales. Habían conocido ideas de libertad, constitución, derechos civiles. Y cuando regresaron a Rusia y vieron las mismas cadenas de siempre, la misma servidumbre, la misma autocracia sin límites, algunos comenzaron a preguntarse si no había llegado el momento de cambiar. En diciembre de 1825, un grupo de oficiales nobles intentó un golpe de Estado en San Petersburgo. Querían establecer una constitución. Querían abolir la servidumbre. Fueron conocidos como los decembristas. El golpe fracasó en horas. 5 líderes fueron ahorcados. Más de 100 fueron enviados a Siberia. Pero su intento quedó grabado en la memoria rusa como el primer desafío organizado contra la autocracia. El nuevo zar, Nicolás I, respondió con represión total. Estableció una policía secreta. Censuró la prensa. Persiguió cualquier atisbo de pensamiento liberal. Durante 30 años gobernó con puño de hierro, convencido de que Rusia debía preservar sus tradiciones contra la contaminación de las ideas occidentales. Pero la historia no se detiene. Y las ideas no pueden ser enterradas para siempre. A mediados del siglo XIX, Rusia enfrentó una derrota humillante en la guerra de Crimea contra Francia, Inglaterra y el Imperio Otomano. Una derrota que expuso todas las debilidades del sistema. Un ejército obsoleto. Una economía atrasada. Una sociedad anquilosada en estructuras medievales. El nuevo zar, Alejandro II, comprendió que Rusia debía reformarse o perecer. Y en 1861 tomó la decisión más trascendental de su reinado. Abolió la servidumbre. Liberó a más de 20 millones de siervos de un solo golpe. Fue un acto revolucionario desde el trono. Pero la libertad en el papel no significaba libertad en la práctica. Los campesinos liberados recibieron tierras, pero debían pagarlas durante décadas. Muchos quedaron más pobres que antes. La frustración creció. Y en las ciudades, una nueva generación de intelectuales comenzó a hablar de cambios más radicales. De socialismo. De revolución. Alejandro II pagó el precio de sus reformas. En 1881, tras varios atentados fallidos, una bomba finalmente lo alcanzó en las calles de San Petersburgo. Murió desangrado, sus piernas destrozadas, mientras la nieve se teñía de rojo. Los revolucionarios que lo mataron creían que su muerte desataría un levantamiento popular. Se equivocaron. Lo único que lograron fue traer al poder a su hijo, Alejandro III, un hombre que creía que las reformas habían sido un error y que Rusia necesitaba regresar a la autocracia más pura. Durante los siguientes años, Rusia vivió en una contradicción imposible. Por un lado, se industrializaba rápidamente. Se construyeron ferrocarriles que conectaban ciudades separadas por miles de kilómetros. El Transiberiano, la línea ferroviaria más larga del mundo, comenzó a tender sus rieles hacia el Pacífico. Las fábricas surgieron en San Petersburgo y Moscú. Los campesinos abandonaron sus aldeas para convertirse en obreros urbanos. Rusia estaba cambiando a una velocidad vertiginosa. Pero por otro lado, el sistema político seguía siendo el mismo de siglos atrás. Un zar con poder absoluto. Una burocracia corrupta. Una policía secreta que perseguía cualquier disidencia. Y una desigualdad tan brutal que parecía diseñada para provocar una explosión. Esa explosión llegó en el siglo XX. Y cuando llegó, sacudió no solo a Rusia sino al mundo entero. En 1905, tras una derrota humillante contra Japón, Rusia vivió su primer ensayo revolucionario. Huelgas paralizaron las ciudades. Los marineros del acorazado Potemkin se amotinaron. El zar Nicolás II, nieto de Alejandro II, se vio obligado a conceder un parlamento, la Duma, aunque con poderes muy limitados. Fue una concesión a regañadientes. Un intento de apagar el fuego sin cambiar realmente nada. Pero el fuego no se apagó.
Solo se ocultó bajo las cenizas, esperando el momento adecuado para rugir de nuevo. Ese momento llegó en 1914, cuando Rusia entró en la Primera Guerra Mundial. Fue un desastre desde el principio. Los soldados rusos marchaban al frente sin suficientes rifles, sin suficiente munición, sin suficiente comida. Los generales eran incompetentes. La logística era caótica. Y mientras millones de hombres morían en las trincheras, en San Petersburgo, rebautizada como Petrogrado para sonar menos alemana, la familia imperial parecía vivir en otro mundo, cada vez más aislada, cada vez más sorda a los gritos de desesperación de su pueblo. En febrero de 1917, las mujeres de Petrogrado salieron a las calles a protestar por la falta de pan. Esperaban ser reprimidas como siempre. Pero esta vez algo diferente ocurrió. Los soldados, hartos de la guerra, hartos del hambre, se negaron a disparar. Se unieron a los manifestantes. Y en cuestión de días, el régimen que había gobernado Rusia durante 300 años se desmoronó como un castillo de naipes. El zar Nicolás II abdicó. Fue el fin de la dinastía Romanov. Fue el fin de la autocracia rusa. Un gobierno provisional tomó el poder, prometiendo reformas, prometiendo elecciones, prometiendo que Rusia se convertiría en una democracia moderna. Pero el gobierno provisional cometió un error fatal. Decidió continuar la guerra. Y el pueblo ruso ya no quería guerra. Quería paz. Quería pan. Quería tierra. Y hubo un hombre que prometió exactamente eso. Su nombre era Vladimir Lenin. En octubre de 1917, los bolcheviques de Lenin tomaron el poder en un golpe casi sin resistencia. Prometieron paz inmediata. Prometieron tierra para los campesinos. Prometieron el poder para los soviets, los consejos de obreros y soldados. Prometieron un mundo nuevo donde no habría zares ni nobles, donde todos serían iguales, donde la explotación del hombre por el hombre sería solo un recuerdo amargo del pasado. Lo que siguió fue una guerra civil que duró 4 años y que mató a millones. Blancos contra rojos. Monárquicos contra comunistas. Ejércitos extranjeros interviniendo desde todos los flancos. Hambrunas que vaciaron ciudades enteras. Terror desde ambos lados. Ejecuciones masivas. Y en medio de todo ese caos, en una noche de julio de 1918, en un sótano de una casa en Yekaterinburgo, el zar Nicolás II y toda su familia fueron fusilados. Fue el último acto sangriento del viejo mundo. El cierre definitivo de una era. Los bolcheviques ganaron la guerra civil. Y sobre las ruinas del Imperio ruso, construyeron algo que el mundo nunca había visto. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La Unión Soviética. Un experimento gigantesco para crear una sociedad sin clases, sin propiedad privada, sin religión. Un intento de construir el paraíso en la tierra a través de la planificación central y la voluntad revolucionaria. Y durante décadas, ese experimento transformó a Rusia una vez más. Bajo Stalin, que tomó el poder tras la muerte de Lenin en 1924, la Unión Soviética se industrializó a una velocidad que desafiaba la lógica. Se construyeron fábricas, presas, ciudades enteras en medio de la nada. Pero el precio fue monstruoso. Millones murieron en las purgas. Millones más murieron en los gulags, los campos de trabajo forzado en Siberia. Millones murieron en las hambrunas artificiales, como la de Ucrania en 1932 y 33. El paraíso prometido se había convertido en un infierno vigilado por la policía secreta. Y sin embargo, cuando Hitler invadió la Unión Soviética en junio de 1941, fue el pueblo soviético, ese mismo pueblo que había sufrido tanto bajo Stalin, el que se levantó para defender su tierra. Fueron ellos quienes detuvieron a los nazis en las puertas de Moscú. Fueron ellos quienes resistieron 900 días de sitio en Leningrado, comiendo pegamento y ratas para sobrevivir. Fueron ellos quienes pelearon casa por casa en Stalingrado hasta que el ejército alemán quedó destruido. Y fueron ellos quienes finalmente plantaron la bandera roja sobre el Reichstag en Berlín en mayo de 1945. La victoria costó más de 20 millones de vidas soviéticas. Pero fue una victoria. Y dejó a la Unión Soviética como una de las dos superpotencias del mundo, junto con Estados Unidos.
Durante 45 años, esas dos potencias se miraron desde lados opuestos del mundo, cada una con suficientes armas nucleares para destruir el planeta varias veces. Fue la Guerra Fría. Y aunque nunca hubo un enfrentamiento directo, el mundo vivió bajo la sombra del apocalipsis durante décadas. Pero los imperios, todos los imperios, eventualmente caen. Y la Unión Soviética no fue la excepción. La economía planificada se estancó. La burocracia se volvió cada vez más corrupta. Los pueblos sometidos comenzaron a exigir su independencia. Y cuando Mikhail Gorbachov intentó reformar el sistema con su glasnost y su perestroika, lo único que logró fue acelerar el colapso. En 1991, tras un intento fallido de golpe de Estado, la Unión Soviética se disolvió. Las repúblicas se independizaron. La bandera roja fue arriada del Kremlin por última vez. Y Rusia se encontró de nuevo en un punto de partida. Más pequeña. Más débil. Pero todavía inmensa. Todavía poblada por ese mismo pueblo que había sobrevivido a los mongoles, a Napoleón, a Hitler, a Stalin. Los años 90 fueron caóticos. La economía colapsó. La criminalidad se disparó. Los oligarcas compraron las ruinas del Estado soviético por centavos. Muchos rusos miraron atrás con nostalgia, añorando la estabilidad del pasado, incluso si esa estabilidad había sido la de una prisión. Y de ese caos emergió un nuevo líder que prometió restaurar el orgullo ruso, que prometió hacer de Rusia una potencia respetada de nuevo. Su nombre era Vladimir Putin. Y así llegamos al presente. A una Rusia que sigue siendo un enigma. Un país que se extiende a través de 11 zonas horarias. Que contiene tundras heladas y bosques impenetrables, ciudades modernas y aldeas donde el tiempo parece haberse detenido hace un siglo. Un país con una cultura rica en literatura, música, arte. Un país que dio al mundo a Tolstói, Dostoyevsky, Chekhov, Tchaikovsky, Kandinsky. Pero también un país con cicatrices profundas. Con memorias de terror y sacrificio que todavía duelen. Con preguntas sobre su identidad que todavía no tienen respuesta. Si cierras los ojos ahora, después de este largo viaje a través del tiempo, ¿qué es lo que ves? Ves las estepas infinitas donde los nómadas cabalgaban hace 1000 años. Ves las cúpulas doradas de las iglesias brillando bajo el sol de invierno. Ves los rostros de campesinos inclinados sobre campos helados. Ves ejércitos marchando a través de la nieve. Ves revolucionarios soñando con un mundo nuevo. Ves madres llorando por hijos que nunca regresaron de guerras que parecían no tener fin. La historia de Rusia es como un río oscuro y profundo. Puedes ver su superficie, puedes seguir su curso, pero nunca puedes ver hasta el fondo. Es una historia de contradicciones. De grandeza y brutalidad. De belleza y horror. De imperios que se levantan y caen como olas en un mar interminable. Y tal vez, en el fondo, esa es la lección que nos deja esta historia. Que los pueblos, como los ríos, siempre encuentran su camino. Que pueden ser desviados, represados, contaminados, pero nunca completamente detenidos. Que la voluntad humana de sobrevivir, de construir, de soñar con algo mejor, es más fuerte que cualquier zar, cualquier dictador, cualquier ideología. Esta noche hemos caminado juntos por más de 1000 años de historia. Hemos visto el nacimiento de un reino en las brumas del pasado. Hemos visto su transformación en imperio. Hemos visto su caída y su renacimiento una y otra vez. Y aunque no podemos predecir qué le depara el futuro a Rusia, sabemos que su historia continuará escribiéndose. Que nuevas generaciones agregarán sus propios capítulos a este libro inmenso. Y ahora, antes de que te vayas, antes de que cierres los ojos y dejes que estas historias se asienten en tu mente como nieve sobre un campo silencioso, tengo algo que pedirte. Si este viaje significó algo para ti, si sentiste que por un momento tocaste algo real del pasado, ayúdame a seguir creando estos momentos. Comparte este vídeo con alguien que ame la historia tanto como tú. Deja un comentario contándome qué parte de este viaje te conmovió más. Cada palabra tuya es un recordatorio de por qué hago esto. Y si quieres asegurarte de no perderte el próximo viaje, de no perderte la próxima historia que contaremos juntos bajo las estrellas del tiempo, suscríbete ahora. Activa todas las notificaciones.
Porque la semana que viene viajaremos a otro lugar, a otro tiempo, a otras vidas que merecen ser recordadas. Y quiero que estés allí conmigo. Gracias por haberme acompañado en esta travesía por las tierras rusas. Por haber escuchado con paciencia. Por haber imaginado conmigo. La historia no son solo fechas y batallas. Es la memoria de quienes fuimos. Es el espejo donde podemos ver reflejadas nuestras propias luchas, nuestras propias esperanzas. Que descanses bien. Que tus sueños esta noche estén llenos de campos nevados y horizontes infinitos. Que escuches el eco de campanas ortodoxas en la distancia. Y que cuando despiertes mañana, recuerdes que somos parte de una historia mucho más grande que nosotros mismos. Una historia que comenzó mucho antes de que naciéramos y que continuará mucho después de que nos hayamos ido. Hasta nuestro próximo encuentro, viajero del tiempo. Hasta la próxima historia. Buenas noches.